Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Los saluda su amigo y hermano, el apologista y escritor unicitario Alex Serrato. Estamos transmitiendo desde su canal, el canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a tener en este modelo de debate, pero pues vamos a hacer que sea un compartir de la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios en un tema que causa mucha pregunta, digámoslo así. Se pregunta mucho, a mí se me pregunta mucho, se me escribe sobre este tema. ¿Tenía Jesús una o dos naturalezas? Ese es el tema de que hoy se va a debatir. ¿Tenía Jesús una o dos naturalezas? ¿Sí? Es el tema que hoy se va a debatir. Eh, para esto, entre ellos, se han citado a este debate el hermano Ángel Gabriel Luna y el hermano Michel García. ¿Sí? Ambos tienen pues su punto de vista, pero yo les voy a rogar a toda la audiencia, que aquí no va a imperar el punto de vista humano, no, aquí lo que debe imperar es el punto de vista de lo que dice la escritura. El debate se va a llevar bajo el siguiente formato en que entre ellos lo han acordado, ¿sí? Lo han acordado y dice que son 2 minutos de presentación para cada uno. Después vienen 2 tiempos de 10 minutos para argumentación de parte de cada uno. Después se van a hacer 5 preguntas en las cuales se les exige a cada uno que deben responder conforme a la pregunta. Si esta exige un sí o un no, así se debe responder. Y por último, tendremos 5 minutos para cada debatiente para su contrarrefutación o su refutación y 1 minuto para despedida. Como se los he dicho, tanto al hermano Ángel como al hermano Michel, yo aquí estoy como juez y no como parte. Por lo tanto, estoy en la obligación de hacer cumplir, escúcheme bien, de hacer cumplir las reglas del debate de cada uno, cada uno haré cumplir estas reglas. Bueno, vamos a esperar que nuestro hermano Ángel Gabriel Luna se presente. Él tiene 2 minutos para presentarse. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Alexander, por cedernos este espacio. Y también el hermano Michel García por su amabilidad de poder compartir, ¿verdad? En este foro. Vamos a estar debatiendo si en Jesús existen una o dos naturalezas. Mi posición es defender que existen dos, mientras que de parte de mi estimado oponente Michel García, él defenderá que hay una sola naturaleza. Bueno, mi nombre es Ángel Gabriel, no me conocen, soy pastor por apostólico profético Rey de Gloria, aquí en Buenos Aires. Espero que sea de su agrado compartir y bueno, que Dios esté iluminando, alumbrando nuestro entendimiento y podamos entender a la luz de la Biblia, ¿verdad? Bueno, lo que Dios nos quiere revelar en esta hermosa tarde. Bueno, agradecemos al pastor Ángel Gabriel Luna por su presentación. Ahora viene la presentación de 2 minutos del hermano Michel García. Hermano Michel, tiene 2 minutos a partir de ahora. Bien, bendiciones del Eterno, nuestro Señor Jesucristo, bendiciones para todos. Bueno, ya creo que algunos me conocen por las redes sociales, por Facebook, WhatsApp y por todas las redes que hemos estado pregonando, pues, la verdad del Evangelio, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Soy ministro, pues, aquí de su palabra en Venezuela, en el lugar de San Fernando de Apure, una ciudad muy hermosa y bueno, desde acá hemos estado siempre transmitiendo el evangelio de salvación y el verdadero evangelio del Cristo celestial, del que descendió del cielo
y haciendo alusión siempre a lo que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, de llevar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nuestro deseo es que las personas crean en este Evangelio maravilloso y hermoso, del cual somos practicantes y anunciantes de su palabra. Bien, hermano, un gusto de estar aquí en tu canal, hermano Cerrato, y me siento muy complacido, pues, por formar parte de los que estamos anunciando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Un saludo también para el hermano Ángel Gabriel Luna, que me citó a este debate. Tiempo. O a este compartir, vamos a llamarlo así, a este compartir de su palabra. Tiempo, hermano Michel. Tiempo. Gracias. Bueno, vamos a poner el cronómetro en 0 y vamos a empezar. Segundo, vamos a empezar con los primeros 10 minutos de exposición del pastor Ángel Gabriel Luna. Recuerden, el tema hoy: existen en Cristo, existe una o dos naturalezas, una o dos naturalezas. Ese es el tema de hoy. Vuelvo y repito, soy imparcial aquí, no soy parte, soy juez, y como juez vengo a administrar justicia, que este debate se lleve en el formato de la limpieza, de la honestidad y de la ética cristiana. Empiece con sus 10 primeros minutos, hermano Ángel, a partir de ahora. Bueno, muchísimas gracias, hermano Alexander. Bueno, en mi primera exposición, dado que son dos exposiciones de 10 minutos cada uno, es poco tiempo, pero vamos a tratar de sintetizar y ir hasta a lo más elemental para sostener, ¿verdad?, que en Jesús existen dos naturalezas, dos existencias simultáneas que tiene nuestro Señor Dios, ¿verdad?, a partir de la encarnación, a partir de que Él se hace hombre, Él viene a tener dos existencias simultáneas como Dios y como hombre. En su estado divino tiene una existencia trascendental, ¿verdad? No se corta, es continua, transciende aún el momento de la encarnación, sigue siendo Dios. Algunos entienden que cuando Dios se hace hombre, piensan que Dios transmutó su sustancia, que se hizo todo hombre, que dejó de ser Dios, pero eso no ocurre así. Lo que está haciendo Dios es adjuntar a su persona o asimilar a su persona una naturaleza humana, lo que le permite vivir una vida humana, como todo ser humano, ¿verdad? Entonces vemos por la Biblia, en palabras literales de la Biblia, dice que Dios es espíritu. Esa es su ontología. En Juan 4, capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Ahora, la antítesis de espíritu, ¿verdad?, es carne. Mi estimado dice que Dios tiene un cuerpo, o que ya poseía en la antigüedad, antes de todas las cosas, Dios ya tenía, inherentemente a su persona, tenía un cuerpo de carne, pero eso lo tendrá que demostrar con la Biblia, que existe la carne divina. Entonces, tenemos en claro que la antítesis de espíritu es carne y hueso. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 24, versículo 29, dice: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Entonces, es claro aquí que la antítesis correcta de espíritu es carne. ¿Ok? Entonces Dios, siendo espíritu, Él tenía un plan de redención para el ser humano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios nos puede salvar cuando Él mismo demanda que para la redención del ser humano se necesita derramamiento de sangre, ¿verdad? Y un espíritu, como hemos visto, no tiene carne ni hueso y por supuesto no tiene sangre, no tiene nada que sea, ¿verdad?, correspondiente a una naturaleza humana. Estamos hablando de un espíritu, en este caso estamos hablando, ¿verdad?, que Dios es ese espíritu, según Juan capítulo 4, versículo 24, no tiene carne ni sangre. Eso es antes de su manifestación como hombre aquí en la tierra a partir de Juan 1:14. Entonces, perdón, hermano, paro el cronómetro. Paro, hermano Ángel,
perdón, Sí. hermano Mitchell, le voy a rogar algo. Dejemos que el hermano Ángel exponga sin interrupciones. Igualmente, si él lo va a interrumpir a usted, también le voy a llamar la atención. Sin interrupciones, no ponga en pantalla nada. Limítese, por favor, a escuchar. No ponga en pantalla nada. Ahorita usted tendrá sus 10 minutos para argumentar. Entonces, en base a esto, por favor, comportémonos con altura. ¿Listo? Hermano Ángel, por esta interrupción, le voy a añadir a su tiempo 2 minutos. Siga. Ok, muchísimas gracias, Alexander. Bueno, decía que Dios para poder salvarnos tenía que hacerse hombre, porque un espíritu no tiene carne y sangre, como así lo dice Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 39. Entonces, Dios decide hacerse hombre, por supuesto, su nombre es Emmanuel, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que Dios mismo estaba con nosotros, siendo hombre y siendo Dios a la vez. ¿Ok? Entonces, Dios había hecho una promesa a David, ¿verdad? En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 3, 12 al 13, dice su palabra: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente, dice, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Versículo 13 dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Entonces, es claro, aquí el Señor, nuestro Dios, le promete a David que de su linaje, o sea, de su propia descendencia, de su propio linaje, ¿verdad? Vendría alguien que se sentaría en el trono para siempre. Aunque esa profecía tiene un cumplimiento inmediato en la persona de Salomón, su hijo, por extensión profética también tiene un cumplimiento en la persona de Jesús. Por ejemplo, podemos leer en 1 Reyes, capítulo 8, versículo 20, dice, y ya voy a cumplir su palabra dicha, pues yo, acá está hablando Salomón, yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, tal como habló Yahweh, y he edificado la casa para el nombre de Yahweh Dios de Israel. Entonces ahí vemos el cumplimiento inmediato en la persona de Salomón, pero también hay un cumplimiento, ¿verdad? En la persona de Jesucristo, porque cuando el ángel le anuncia a María, ¿verdad? Que concebirá un santo ser, ¿verdad? Y que Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces ahí vemos claramente que Jesús viene realmente del linaje de David. Sigo en mi disertación. Eh, Podemos ver también en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, cuando David, antes de morir, habla con Salomón, ¿verdad? Y lo voy a sintetizar aquí en el versículo 4, dice, o sea, él está recomendando a Salomón que ande en los caminos del Señor, a fin de que Yahweh cumpla su palabra, que habló acerca de mí diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Entonces, ¿habrá una persona que no sea descendiente de David sentado en el trono? Eso es lo que tendrá que responder también mi estimado o aclarar. ¿Qué sujeto está sentado ahora en el trono de David si no es descendiente o de su genealogía Jesucristo, sino descendiente conforme como dice la genealogía de Lucas y de Mateo, que es descendiente de David? Entonces tendrá que aclarar también mi estimado oponente eso. ¿Quién está sentada ahora? ¿Qué persona es esa que está ahí sentada como es incumpliendo o cumpliendo la promesa que Dios le hace a David? Sigo en mi argumentación. Entonces, aquí Salomón entiende que la promesa que le hizo Yahweh a David es según la carne y por eso que le pide que cumpla esa promesa. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 25, ¿verdad? Pues si me permite, voy a buscar aquí el texto. A ver, disculpe. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 25. Dice así,
Ahora pues, Yahweh Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como has andado tú delante de mí. O sea que acá Salomón está creyendo y está entendiendo que esa promesa es conforme a la carne. O sea que ninguna persona que no sea del linaje de David podría sentarse en ese trono. Amén. Aquí está muy claro, esto no se puede refutar de alguna manera porque está escrito, está literal. No se puede darle un sentido que no sea en cuanto al nivel genealógico, ¿verdad? Hermano Ángel. Hermano Ángel. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, señor. Hola, hola. Siga. Siga, por favor. Hola. Siga, por favor, siga. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor, se le escucha. Yo no los escucho. Sí, señor, se le escucha. Siga. Siga. ¿Sigo? Ok. No sé si se habrá cortado en alguna parte, pero bueno, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice así: a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, leemos que tanto en Romanos 9:5 y también en Romanos 9:3 dice que el según la carne es referente a la relación directa, parental y no figurada ni ficticia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el según la carne de Romanos capítulo 9, versículo 3 y Romanos capítulo 9, versículo 5, para que señale que un según la carne sí es referente a la relación parental de Pablo con sus parientes israelitas, y el otro, según la carne de Cristo, no es a nivel parental? Entonces vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Que él tiene parientes según la carne. O sea, que él es un ser humano igual que sus descendientes, perdón, que sus parientes, que los israelitas. Entonces, el mismo según la carne, que se usa en griego sarx, carne, también es aplicado en Romanos capítulo 9, versículo 5, donde dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esto no se puede refutar porque está muy claro, ¿verdad? En palabras de blanco y negro de la palabra de Dios, está muy clarito que el Cristo viene según la carne, de la descendencia de David. Sigo en mi argumentación. También podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hechos capítulo 2, versículo 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ninguna carne divina, no, carne humana, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, acá está muy claro, mi estimado, el apóstol Pedro está citando, ¿verdad?, la promesa que Dios le hizo a David. En cuanto a la carne, Dios levantaría a uno de su descendencia. También en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Encima dice, resucitado de los muertos. Eso es algo que también mi estimado va a tener que responderme cuando llegue el momento de las preguntas. Yo voy a preguntar cuál es la mecánica detallada, el proceso de muerte que sufre, ¿verdad?, ese ser todo divino y nada humano, que ellos predican, ¿verdad? Entonces, tanto Pablo como Pedro concuerdan en que David es del linaje, perdón, que Jesús es del linaje de David. Sigo en mi argumentación.
Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5, leemos, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cualquiera que todos los hombres sean salvos y venga el conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces Pablo utiliza el término antropo, ¿verdad? Tanto para referirse a los hombres como también para Jesucristo. Entonces yo necesito saber, quisiera que mi oponente muestre la diferencia entre el antropos del verso 4 y el antropos del verso 5. Hermano Ángel. Sigo mi disertación, no sé cuánto tiempo tengo, hermano Cerrato. Ya es tiempo. Ya es hermano tiempo. Cerrato, no lo escucho. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya es tiempo. Ya. Yo no lo estoy escuchando, hermano. Entonces active la cámara. Ya. Hermano Michel, ¿usted sí me está escuchando? Michel. Bien, hermano. Bueno, denme un segundo, vamos a poner el cronómetro. Ok. Tiene 10 minutos a partir de ahora. Siga. Hermano Alexander, discúlpeme, pero yo no lo estoy escuchando. No escucho a ninguno. Espera un momentico, hermano Michel. Espera un momentico. El hermano Ángel no oye. No tiene audio. Salga y vuelva, ingrese. Si usted me escucha, mándeme un audio, si puede, a mi WhatsApp, mándeme porque yo no lo estoy escuchando a mi hermano, no lo escucho a usted ni a Michel, no escucho a ninguno de los dos. Si usted puede, mándeme. Saque el auricular, sáquelo. Ahora saque sí el auricular y lo vuelve a colocar, hermano. Ahora sí escucha. Quítele el micrófono. Ahora sí escucha. Ahora sí oye. ¿No está oyendo? No escucho a ninguno, no escucho a nadie. Oye, abajo, si no. No, conecté la frente, sí. Nos oye, hermano Ángel. ¿Me oye? Conectarlo, ¿no? ¿Ustedes me escuchan a mí? Yo sí lo oigo. Pero yo no escucho a ninguno de ellos. ¿Te desconectaste ahora? Y sí, porque quiero a ver si me manda un mensaje Alexander. A ver qué me dice. Hermano Ángel, nosotros les estamos escuchando bien, entonces salga del ingrese, salga del programa, ingrese, para poder que reinicie todo, sálgase. Bueno, esperemos un momentico que el hermano Ángel ingrese de nuevo al programa. Hermano Cerrato, disculpe lo de ¿cómo es? Lo que puse en la pantalla no fue que, sino que como la cámara está dislocada, no sé si, mire, aquí me muevo hacia acá y me veo la mitad de mi rostro, ¿cierto? Sí, hermano, sí. Y si me muevo hacia acá, se ve todo completo, ¿cierto? Entonces, es que la cámara la tengo un poco dislocada. Listo. Y entonces estaba con el teléfono y se me estaba buscando un ángulo bueno. Pues. Listo. Hermano Ángel, ¿sí escuchan ahora?
Sí, hermano, sí lo escucho ahora. Bueno, Yo sé que entonces, no lo escuchaba ni a usted ni a mí, entonces, no lo entonces mantenga encendida la cámara para poder que nos vea cuando le digamos ya, ya, ya. Ya, listo, sí, ok. ¿Listo? Pasa que Bueno, me muevo pues Está bien. vamos a mucho los el 10 celular minutos. para... Vamos a los 10 minutos del hermano Ángel, perdón, del hermano Michel García. Inicia a partir de ya. Y por favor, cierren los micrófonos, hermano Ángel. Cierre su micrófono, por favor. Michel, empieza ya. Ok, hermanos, bendiciones. El tema sería, existe una o dos naturalezas o hipóstasis en la divinidad o en Dios, el cual es Jesús, pues, porque Jesús, nosotros predicamos que existe dos divinidades, o perdón, dos naturalezas, o prosopón, o hipóstasis en la persona de Jesús. Enteramente, hermano, ¿quién enseñó, para empezar, quién empezó a enseñar tal doctrina? ¿De dónde se originó la doctrina de las dos naturalezas? Su origen, el origen de la unión hipostática, el origen, vamos a decir, histórico y el origen cristológico que la doctrina de la doble naturaleza se inició. En el sentido histórico, la doctrina de la doble naturaleza se inició con el pensamiento griego de los héroes, los semidioses, Hércules, Perseo y infinidades de héroes o gemelos que son llamados héroes también. Así que cuando alguien ve los Avengers o los Vengadores, la palabra héroe viene de allí mismo, que eran mitad hombres, mitad dioses, o que tenían una hipóstasis unida, una unión de hipóstasis de naturaleza, donde las divinidades se unían a la humanidad o a lo terrenal. De allí ese pensamiento histórico de la unión hipostática, de unir dos hipóstasis, dos prosopóneos en una sola persona. Ustedes saben el pensamiento griego acerca de Hércules, de quién era hijo Hércules, y Perseo, de quién era hijo Perseo. Dice que era hijo de Zeus, que buscó entre la silla de los hombres y consiguió a una mujer y divina de Zeus, según ellos, según los griegos, no según nosotros, según ellos. Y allí nació Perseo o Hércules. La historia de Hércules dice que él no sabía que era Hércules. Él se llamaba Leonidas, pero no sabía que era Hércules el nombre que se le había dado a él como hipostático de sus dos naturalezas. Hasta que un día se dio cuenta que lo tenían encadenado y se dio cuenta de que él era tanto hombre como Dios. Era hijo de los dioses. De allí nace la teoría de los semidioses, la teoría de los semidios, que eran Dios y eran hombre. Esta es la historia de la unión de hipóstasis que se unen una con otra y se llegan a unir y entrelazar unas con otras. En el origen de la hipóstasis en el cristianismo se deja ver en el siglo II,
donde se dice que comenzaron a un hombre, Eusebio, creo que se llamaba, comenzó a dar esta teología para ser enseñada, de que en la mal llamada palabra encarnación, porque esa palabra no aparece en las escrituras, encarnarse. El hermano la citó allí en el minuto 3 y tanto, la palabra encarnación, ya que no aparece en las escrituras. Esa palabra fue usada por este católico romano, donde aseveraba que la divinidad se había unido a otra hipóstasis llamada la naturaleza humana, y se mezcló la naturaleza divina con la naturaleza humana. En el año 451 se hizo un concilio, y en este concilio se dejó completamente, en el concilio de Calcedonia, en el año 451, se aplica el término prosopón para determinar la individualidad de Cristo, así como las restantes personas de la Trinidad. Y en el pensamiento trinitario, la unión hipóstasis es que la persona del Padre es una hipóstasis, un prosopón. La persona del Hijo es otra hipóstasis, otra naturaleza, otro prosopón, otra persona. Y la persona del Espíritu Santo es otra persona, otro prosopón, que mantienen una unidad o una unión de hipóstasis o de naturaleza y comparten la misma naturaleza. En el mismo pensamiento trinitario, cuando el Hijo, dicen ellos, cuando el Hijo hace la mal llamada, entre comillas, encarnación, la persona divina del Hijo, entonces añadió otra naturaleza más a su naturaleza divina, haciendo ya una cuarta naturaleza añadida a la naturaleza trinitaria en el pensamiento trinitario. Ahora en el pensamiento unitario, porque el unicitario no cree de ningún modo en la unión de hipóstasis, sino los unitarios. Los unitarios, en el pensamiento unitario, creen ellos que Dios Padre se unió a otra naturaleza humana, terrenal, donde al unirse a esta naturaleza, algunos piensan, entre esa misma rama, unos piensan que Dios dejó de ser Dios y se convirtió en un hombre total y cabal. Otros que Él no dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser terrenal, humano. Otros que solamente se mezcló, se fusionó la naturaleza y entonces era tanto terrenal como divino, haciendo entonces allí un 100 humano y un 100 divino, un 100 Dios. En cuanto a la descendencia de David, hermano, de que si Cristo descendía de David, Mateo 22:41
le da una aclaración total y cabal de que Yeshua le dice a los judíos de que el Cristo no desciende de ningún David biológicamente. La Escritura dice claramente, amados, en Mateo 22:41, que cuando Yeshua le preguntó a los judíos, mire, ¿de quién creen ustedes que es hijo el Cristo? Tiempo. Sí, señor. Tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los dos expositores. Por favor, cierra tu micrófono. Hermano Mitchell, por favor, ciérrelo. Gracias. Agradecemos a los dos expositores por sus 2 primeros 10 minutos de exposición. Y vamos a entrar en la segunda parte del debate, que es la segunda exposición. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar, tanto Mitchell como mi persona, vamos a escuchar con mucha atención el segundo argumento que tiene Ángel Gabriel Luna, el pastor Ángel Gabriel Luna. Pastor Ángel, por favor, puede empezar sus 10 minutos a partir de ya. Amén, muchísimas gracias. Bueno, hermano, como son 10 minutos, yo voy así con mi argumentación. He anotado varias cosas de los argumentos de Michel, que son obviamente refutables, pero voy a en mi segunda exposición a hablar de las necesidades humanas de Jesucristo, necesidades que solamente corresponden a alguien que es un ser humano, perdón, o que tiene una naturaleza humana, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver las necesidades humanas de Jesucristo que están explícitas en la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. O sea, cansado del camino. Yo quisiera saber cómo una persona que es totalmente divino, pero nada humano, ¿cómo es que se cansa? Porque aquí está escrito, y está escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, Dios no puede estar mintiendo al dejar plasmado en las Escrituras que Jesús estaba cansado. Jesús estaba cansado. ¿Cómo se supone que un ser todo divino se canse? La Biblia dice que Dios no desfallece, que Dios no se cansa. Perdón, tengo una llamada entrante. Ahí la corté. La Biblia dice que Dios no se cansa, que Dios no desfallece, pero como aquí vemos que Jesús, Dios manifestado en carne, dice que estaba cansado del camino. Me está entrando una llamada. Dios, Señor Santo. Discúlpeme, ¿cómo es que está cansado el Señor? ¿Cómo que la Biblia demuestra que Jesús estaba cansado? Claramente un cuerpo divino, ¿verdad? Y nada humano no puede o no debería sentir cansancio corporal, a menos que Jesús finja estar cansado. Yo quisiera saber que el hermano Michel me diga si Jesús estaba cansado o si estaba Paramos de nuevo el micrófono, perdón, el tiempo, porque salió del aire el pastor Ángel Gabriel Luna. Debe ser el motivo debe ser por la llamada que le ingresó. Esperemos que él vuelva. Esperemos que él vuelva porque no está en pantalla. Paramos el cronómetro en el minuto 2. Vamos a esperar que regrese. Bueno, ahí regresó ya. hermano, un problema con internet. Usted está alejado del router, se le escucha ya muy mal, de verdad. Ya se le comenzó a escuchar muy mal. Hábleme.
Pastor Gabriel. Tuve No. inconveniente. Ya se está restableciendo la señal. Ya ingreso nuevamente, disculpe. Hermano Alexander, ya estoy ingresando. Tuve un problemita con la señal, sí, acá en Wi-Fi. Ya Bueno, señor. sigo. Bueno, me dice cuando esté pleno para empezar. Amén. ¿Ahí me ¿Ya? escuchan? Sí, señor. Le pido mil disculpas, un problemita con Wi-Fi. Bueno, yo estaba Un segundo. Vamos de nuevo a iniciar. Van 2 minutos 7 segundos. Siga. Gracias, hermano. Bueno, yo quería que el hermano Michel luego me pueda, de alguna manera, él nos pueda explicar a nosotros cómo un ser todo divino y nada humano se canse. Voy a seguir con las necesidades humanas de Jesucristo. Y, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 4, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cómo hace Dios, un ser todo divino, para dormir? ¿Por qué tiene esa necesidad de dormir? Si la necesidad de dormir corresponde solamente a una persona que tiene limitaciones físicas, una persona que se cansa, ¿verdad? Dios nos regaló de poder dormir para nuevamente renovar las energías física, mental, etcétera. Ahora, ¿cómo un ser todo divino y nada humano, cómo es posible que esté durmiendo? ¿Ah? No es posible, ni de ninguna forma, ni visible ni invisible, porque sé que el hermano Michel usa esos argumentos de que en forma visible, en forma no visible, eso no tiene nada que ver en nada, porque no se puede anular a la persona, más allá que sea visible o no sea visible, no se tiene que cansar un todo divino y nada humano. Entonces ese argumento es inválido e irrelevante. Otro texto, por ejemplo, podemos leer en Lucas capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Algo similar, mi estimado, vamos a leer también en 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Similar, parecido, tanto el niño Samuel como el niño Jesús crecía en sabiduría. Ahora, una pregunta, ¿cómo un ser todo divino, que es omnisciente, que no tiene limitaciones, cómo es que iba creciendo en sabiduría? Se supone que aún ya chiquitito, de bebé o apenas comienza a hablar, todo lo tiene que saber, pero no lo sabía porque como humano iba aprendiendo, claro que sí. Como humano vivía experiencias como de un ser humano, como aprender, como necesidades físicas, descansar, tomar agua, dormir. Voy a seguir con mis argumentos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 6, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, ¿cómo es posible que un ser todo divino y nada humano tenga hambre? ¿Acaso no se sustenta por sí solo? ¿O era una ficción? O sea, ¿estaba actuando el Señor Jesús? No, tenía hambre. No se puede refutar esta gran verdad. Mateo capítulo 21, versículo 17 al 18 dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. O sea que el Señor necesitaba comer y alimentarse. Lucas capítulo 4, versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo, ¿qué tuvo? Hambre. Claro que sí, mi estimado. No puede usted negar la naturaleza humana que adquirió Dios. Dios sigue siendo Dios en su estado divino, espiritual, trascendente, pero humanamente, mi hermano querido, tuvo hambre, nació, necesitó que lo corrigiesen. Si usted lee en Isaías, si mal no recuerdo, capítulo 7, versículo 11, voy a ir a la palabra, no quiero hablar de más, pero esto no lo tenía en mi visión, pero lo voy a citar. Bueno, que el niño necesitaba ser corregido,
hasta que aprenda a discernir lo bueno y lo malo. Ay, Señor, a ver. Discúlpeme, ¿eh? Isaías capítulo 7. Vamos a leer aquí. Sí, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel. Ajá, comía el Señor hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, necesitaba alimentarse y aprender, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será profética que se aplica en el Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Sigo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿sí? Pero sin pecado. O sea que era una persona que estaba condicionada con debilidades corporales, claro que sí. Y es por eso que el diablo lo tentaba. Es por eso que también sufrió tentaciones semejantes a nuestras tentaciones. Por eso que él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Humanamente él podría claudicar, claro que sí. Y por eso es que pedía que lo apoye en oración. Y es por eso que los ángeles venían también a fortalecerlo. Como un ser todo divino necesita que alguien lo fortalezca, mi estimado Michel. Encima de los ángeles. Imposible. Quiere decir que estaba experimentando una vida humana. Sin dejar de ser Dios, por supuesto. Entonces, no hay mejor persona que Jesús, que pasó por nuestras debilidades propias y que no fingió para no sentir, ¿verdad?, tentaciones. Entonces mi oponente deberá explicar cómo un cuerpo divino, una persona divina y nada humano, tiene hambre, tiene sed, tiene cansancio. Explíqueme todo eso, por favor. Sigo mi disertación. Por ejemplo, Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya está todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ahora, el hecho de que diga tengo sed, para que se cumpliese la escritura, no indica que no tenga sed, sino todo lo contrario. Tenía sed como todo ser humano. Por ejemplo, Mateo 27:35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Escuche, para que se cumpliese lo profetizado, ¿verdad? Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El accionar de los soldados no era menos cierto de lo que la profecía decía. El hecho de que era una profecía y que debía cumplirse en ese momento no significa que era todo un simulacro o una aparente verdad o veracidad. O sea, el Señor Jesús, para que su profecía, pero no porque no tenía sed, sino porque sí tenía sed, a menos que Jesús esté mintiendo. A menos que en ese momento Jesús, cuando dijo tengo sed, no tenía sed y estaba mintiendo. Pero no se halló engaño en su boca. El Señor dijo verdad, tengo sed. Tenía sed el Señor, claro que sí. Entonces, mi oponente también dice que Melquisedec, el que se le apareció a Abraham, dice que era Jesús. En el grupo de Goza que tenemos, bueno, él tiene esos argumentos. Ahora, ¿cómo Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, según él es Jesús? ¿Cómo es que Melquisedec, siendo Jesús, tiene tentaciones? ¿Cómo Dios Todopoderoso tiene tentaciones corporales? Gracias, mi hermano. Listo. Se acabaron los segundos 10 minutos del pastor Ángel Gabriel Luna. Vamos a seguir con los segundos 10 minutos de Michel García. Un momento, vamos a poner el cronómetro. Mi hermano, no lo escucho, voy a salir, discúlpeme, voy a salir y ingreso de vuelta porque no lo estoy escuchando, Alexander. ¿Usted sí me oye, hermano? Sí, perfecto. Esperemos que vuelva para que él escuche tu argumentación. Está bien. Listo, esperemos lo que vuelva. Mientras tanto, pues si va a ir por un vasito con agua, un líquido para tomar, hágale. Ahí llegó. Ya llegó de nuevo. Sí, ¿Ahí está? Sí, señor. ¿Nos escucha? Sí, hermano, sí lo escucho, ahí sí. Bueno, listo pues. Entonces vamos a los segundos 10 minutos de Michel García. ¿Listo? Puede iniciar a partir de ya.
Bien, mis amados, veo que la doctrina de la unión hipostática lo que tiene son preguntas y acertijos. Más nada, eso es lo que tiene la doctrina de la unión hipostática. Simplemente preguntas que son respondidas. Miren, en los grupos de WhatsApp hemos respondido muchísimas preguntas. Ejemplo, voy a tocar algo para después otra vez adentrarme en lo que es la unión hipostática. La unión hipostática solamente tiene por lo menos la pregunta, como terminó diciendo aquí el hermano Ángel, que el Señor tuvo tentación corporal. Esto, hermano, esto es inaceptable, pues. Mire, han llegado a al término de decir que un tal llamado Jonás dijo que Jesús era inferior al diablo porque fue tentado. Imagínese usted. Porque no quieren entender de que Él es la divinidad corporalmente. Entonces, ¿cómo va a ser posible, hermanos, que el hermano acá ahora dice que el Señor tuvo tentaciones corporales y se agarra solamente de un texto que él no lo puede entender? El texto es que Dios no puede ser tentado, dice Santiago. Pero en el mismo texto de Santiago le dice el por qué no puede ser tentado. La Escritura enseña que tentación es ser seducido, cebado. Y la Escritura enseña desde el Antiguo Testamento que Dios fue tentado muchas veces. Fue tentado en Meriba, fue tentado en Masa, fue tentado en el desierto, fue tentado en la soledad, fue tentado cuando le pidieron de comer, fue tentado haciendo un becerro de oro, fue tentado de muchas maneras, fue tentado el Señor. Y hasta el día de hoy, la humanidad entera tienta al Señor diariamente, tienta a Dios. Dios siempre ha sido tentado, no porque estaba en carne fue tentado solamente. Siendo invisible, los hombres sin ver a Dios ahorita lo tientan y lo tentaron en el desierto también. La Escritura nos enseña de que nosotros somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Y con la triple tentación, deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Entonces, ¿acaso esto ocurre en el Señor? ¿El Señor tenía concupiscencias igual que nosotros? No, 1000 veces no. El mandamiento viene: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes por qué viene el mandamiento? No tentarás al Señor tu Dios en la Tanaj o en la Torá. ¿Sabes por qué? Porque lo habían tentado ya. Lo habían tentado muchas veces. Y el Señor lo deja como mandamiento allí: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Él no va a ser seducido, Él no va a caer nunca en una tentación. La tentación puede estar, el Satanás le puede presentar al Señor, como en el libro de Job, le puede presentar 1001 ofertas, le puede decir 1000 cosas, pero el Señor nunca va a ceder a la tentación. Ni del mal, ni de corporal, ni nada de esas cosas. Él es el Espíritu. Y entonces, imagínese usted, si nosotros tenemos como Señor y como Dios y como Espíritu que nos sustenta y nos ayuda, entonces vamos a tener a un ser terrenal que podía ser tentado igual que nosotros también y que podía haber caído también en las mismas tentaciones que caemos nosotros.
Eso es absolutamente no, es inaceptable. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Y dice la Escritura que conforme al Espíritu, nosotros tenemos que andar y vivir conforme al Espíritu. Ahora, Él dice que por qué tenía todas estas necesidades para acá, que para allá. Que fue visto humillado, que fue visto, digamos, nacer, crecer, es porque él fue visto de esa manera, así lo dice la Escritura, que sería visto. Él se dejó ver como si fuera uno más entre nosotros. Pero ¿quién era el que estaba allí, que fue visto en forma de bebé? La Escritura dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Era el mismo creador del cielo y de la tierra. Miqueas 5:2 dice, su nacimiento son desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios todopoderoso, pero en humillándose, despojándose de sí mismo, de su poder absoluto, para hacerse humilde, siendo rico, siendo Dios, tomó forma de siervo y condición, que es otra cosa muy diferente, condición de hombre, muy diferente, hecho semejante, no igual a los hombres. Nosotros nacemos de la unión de dos células sexuales. Él no, él ya existía. Nosotros venimos a existir. Él no, él es eterno. Que si comía Dios o no comía, que por cómo Dios puede comer, que cómo Dios no puede comer. Mire, cuando se presentó ante Abraham, comió, tomó miel, comió y bebió. Y después dice el texto del capítulo 18, dice que después de haber estado hablando con Abraham, subió Dios después de haber estado hablando con Abraham. Entonces, refleja esto de que él se llevó esa comida allí en su estómago para allá arriba. Hermanos, ustedes quieren comprimir a la divinidad, y la divinidad no se puede comprimir. Ahora, el pensamiento de la unión hipostática, hermano, es un pensamiento abortado totalmente del judaísmo y del monoteísmo judaico. Ningún monoteísta le va a decir a usted que Dios se hipostatizó, jamás. No se cree en la unión de hipóstasis, porque ustedes quieren colocar dos naturalezas cuando en realidad creen es en dos personas, en dos prosopón, con dos pensamientos, con dos centros de conciencia, con dos psiquis, con dos voluntades y con todo doble. Este es el pensamiento de la hipóstasis, de la unión hipostática, que es hipostatizar a una persona con otra naturaleza o con otro centro de conciencia, con otra voluntad, con otra psiquis. En sí es otra persona más. Entonces no es una persona ya son dos personas. Así ve, dos personas. Ya no es un uno, sino deja de ser uno y se convierte en dos. ¿Por qué se convierte en dos, hermanos? Porque son dos centros de conciencia, dos psiquis, habitando en una persona. Tiempo.
¿Listo? Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los dos expositores por haber tenido cada uno sus 10 minutos de 2 tiempos para exponer. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Recuerden, tiene cada uno 30 segundos para hacer su pregunta. Son 5 preguntas y tiene 2 minutos para responder. Recuerden, se debe responder conforme a la pregunta. Si no se responde, se le obligará a responder. Si no responde, se pasará a la siguiente pregunta y se declarará esa pregunta no respondida. No respondida. Y el contrario puede ahorita en su minuto de refutación decir pues que no hubo respuesta a esa pregunta. Vamos a empezar a esperar que el pastor Ángel Gabriel Luna empiece a preguntar a Michel García. Pastor, por favor, empieza. Tiene 5 preguntas. Ok, bien, bien. Bueno, voy a empezar con mi primera pregunta. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Hola? ¿Me escucha, Michelle? Ya. Bueno, mi primera pregunta es, ¿puede explicar la mecánica del proceso de muerte de un ser todo divino y nada humano? ¿Cómo es que se puede declarar la muerte de un ser todo divino y nada humano? Por favor, Michelle. Bien, hermano, la escritura enseña de que Dios murió en forma de carne y sangre. Esa forma fue visto morir en forma de carne y sangre la divinidad. 7:18, que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que vive y estuve muerto. ¿De qué forma murió? En forma de carne y sangre. Físicamente murió. Pero para Dios morir no es dejar de existir. Tito 2:13 también le dice que fue nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo en propiciación y en rescate por todos nosotros. Que el que muere fue Dios, el dueño del testamento, dice Hebreos 9:16. Entonces, él muere, hermano, en forma de carne y sangre. Apocalipsis 5 le dice que Juan vio a un cordero ya degollado, o sea, ya muerto, y al mismo tiempo el que era cordero es el rey de reyes y señor de señores que está sentado en el trono, y al mismo tiempo estaba sentado en el trono. Él, hermano, físicamente, corporalmente, no deja de existir de otras maneras, de otras formas que él puede desarrollar en su omnipotencia y en su omnisciencia. Esa es la respuesta, hermano. Bueno, no veo respondido mi pregunta, pero está bien, me sujeto a la regla. No lo veo respondida. Pastor Ángel, él respondió. Sí. Siga su segunda pregunta, por favor. Sigo. Ok. Segunda pregunta. Siendo que ustedes predican que Jesús es todo divino y nada humano, pregunto, ¿por qué dice Jesús que tiene un Dios y tiene un Padre, tanto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, y Juan capítulo 20, versículo 17? Ay, Dios mío. Es cierto lo que pregunta este señor. Ay, Señor Yeshua. Ya, respondo. Respondo, hermano. ¿Me oye? Okay. Sí, señor, va corriendo su tiempo. Responda. Sí, dele. Ok, hermano, mire, Apocalipsis 3:12 menciona claramente que el que habla allí es el Espíritu. Estuve viendo un video del mismo hermano Cerrato, donde da una explicación excelente, una excelente ponencia acerca de ese texto, y me gustó muchísimo, hermano Cerrato, agradezco ese video, pero hermano, me limito a responderte. Hermano, el que habla allí es el Espíritu de la profecía. El Espíritu en la iglesia, en Juan.
Y Juan dice por el Espíritu, el que venciere lo haré columna del templo de mi Dios. El que dice mi Dios allí es Juan, unido al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Es Juan el que habla allí por medio del Espíritu, porque dice la Escritura que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y nadie puede llamar al Señor, Señor, sino por el Espíritu. Por el Espíritu nosotros decimos, Abba, o Padre. Por el Espíritu lo llamamos Señor mío y Dios mío. Por el Espíritu nosotros clamamos, Señor, ven pronto que te esperamos. Por el Espíritu lo decimos Dios. Entonces dice, el que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios. Y lo haré columna del templo de mi Dios. Y menciona 4 veces Dios y le daré mi nombre nuevo, dice. Ese nombre nuevo no tampoco pertenece a Yeshua, al Señor, sino a nosotros. Entonces, el que habla allí es el Espíritu, hermano, de Dios en nosotros, de la profecía. Él no tiene Dios por encima de él. 2 minutos, por favor. Limitémonos a cumplir las reglas. Son 2 minutos para responder. Colocamos de nuevo el cronómetro en 0. ¿Sí? Vamos a esperar. Haga su tercera pregunta, por favor. Ya. Ángel. Ok, gracias, Michel. Si Jesús es todo divino y nada humano, perdón, ¿por qué Ángel, se cansaba Ángel. según Juan? Vuelva a hacer Ángel, haga su tercera pregunta de nuevo, por favor, hágala. Sí. Bueno. No le escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Hola. Haga su pregunta, sí, por le favor. oigo. Sí. Haga su pregunta. Bueno, según Miguel dice que capítulo 3, versículo, dice que Juan está diciendo, le hago una pregunta, porque acá dice, versículo 12, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una pregunta, Juan, el profeta Juan nos va a hacer a nosotros vencedor y nos hará columna en el templo de su Dios y escribirá el nombre Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, no, hermano, no es Juan. Pregunta. No. Juan no nos hará columna del templo de su Dios. Ahí no está hablando Juan en el sentido de que su persona es el que está dando, va a hacernos todas estas cosas. Ya le dije que está hablando Juan, pero en el espíritu de la profecía. ¿Me entiende usted? Unido al espíritu. En la unión del espíritu. Ahí sí hay una unión. En nosotros sí hay una unión. En Dios no. ¿Sí me copia? ¿Sí me entiende, hermano? Bueno, está bien. Esa es tu respuesta. Ajá. Haga la otra pregunta, hermano. Ok. 4. ¿Cuál es la diferencia entre el según la carne de Romanos capítulo 9, versículo 3 y Romanos 9, 5, que nos pueda guiar, ¿no?, a la conclusión que el según la carne de Jesús no corresponde genéricamente a la condición humana, mientras que el según la carne de Pablo sí lo sea? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo usted nos puede demostrar que eso, según la carne, son diferentes entre sí para indicar algo para Pablo y para indicar otra cosa para Jesús? Hermano, el término según la carne en Romanos 9:5 define un supuesto, no es afirmativo. Era como según carnalmente, los carnales veían y creían. Y así se creía. Dice Lucas, hijo de David, hijo de José, como se creía. Hijo de David, como se creía.
hijo de Abraham, como se creía, hijo de Adán, como se creía, hijo de Dios, como se creía, pero no era así. Carnalmente, ellos habían estudiado la Torá, y por eso en el Mateo 22:41 él le dice: ¿de quién creen ustedes que es hijo el Cristo? Ellos dijeron enseguida, porque carnalmente habían sido enseñados, dijeron de David. Y entonces Yeshua le dice: ¿cómo es que David por el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tu enemigo por estrado de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? ¿Cómo el Cristo es hijo de David? Entonces queda claro y demostrado que ese según se creía, según la carne vino Cristo, es un supuesto, no es afirmativo, era como se creía. Y era así, y legalmente, jurídicamente fue así, legalmente, no biológicamente. Legalmente quedó asentado en la circuncisión. Cuando se leía la genealogía, en la circuncisión era que se leía la genealogía de todo judío y se daba a conocer el linaje de todo judío cuando se le daba nombre al niño que se estaba circuncidando. Y en el censo de Lucas capítulo 2, cuando dice que siendo Poncio Pilato gobernador, allí se le da un asentado por completo a el niño Yeshua, que iba a ser hijo de José y de María. En la circuncisión también se le da nombre y se le iba a dar, de David, de la tribu de Judá. Tiempo. La última pregunta, por favor. Ya. Ok. Según la promesa de Dios a David, habría un varón que se sentase en su trono de su descendencia, de su linaje, de sus entrañas, según la carne, según Primera de Samuel, sí o no, o en qué sentido la promesa. Claro que había un descendiente de David que se iba a sentar en el trono de David, según la descendencia de David. Pero ese descendiente de David era Salomón. Investigue bien el texto y se dará cuenta de que está hablando de Salomón, su hijo, que iba a heredar el trono de su padre David. Jamás habla de que Dios vaya a heredar un trono terrenal de aquí, porque su reino no es de este mundo, dice la Escritura. Contestada la pregunta, varón. Bueno, gracias. Bueno, gracias, vamos, por favor, vamos a esperar las 5 preguntas de Michel García al pastor Ángel Gabriel Luna. Por favor, empiece con sus 5 preguntas. Recuerden, son 30 segundos para preguntar y el pastor Ángel Gabriel Luna tiene 2 minutos para responder. Hermano, primera pregunta. Cuando adoraron al Señor Jesús en muchos textos de las Escrituras, que fue adorado por los ángeles, los apóstoles le adoraron, y muchos seguidores le adoraron, y hasta el día de hoy nosotros le seguimos adorando. ¿Estaban adorando a un hombre terrenal igual que usted, igual que yo, o estaban adorando a Dios? Bueno, decir que se adora a un hombre igual que yo no es así, porque ese hombre que usted veía ahí no era solamente todo hombre, sino que también era todo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese que prometió que vendría a salvarnos, ¿sí? Es Dios mismo manifestado en carne, según Juan 1:1 y según Juan 1:14. Ese es Dios mismo. Por eso Tito 2:13 dice, nuestro gran Dios y Salvador. Por eso dice Romanos 9, capítulo 5, dice, del cual de la carne es procedente del cual de la carne, ¿verdad? Y también el cual es según Dios, sobre todas las cosas. O sea que ese hombre no era solamente un hombre, era también Dios a la vez. Así que ahí te contestó mi pregunta. De hecho, añado, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice que se adora al Cordero, el que está sentado en el trono. O sea que el Cordero es énfasis de su magnificada en ofrenda, en olor grato a Dios. Que ahí se puede mostrar visión, ¿verdad? De Dios manifestado en carne, siendo el Cordero y a la vez también siendo Dios mismo el que se sienta en el trono.
sea que es una sola persona, no son dos personas, ¿eh? No es un sujeto Dios y un sujeto hombre como usted propone, ¿verdad? Es Dios mismo manifestado en carne, existiendo como hombre y como Dios simultáneamente. Ahí está respondiendo su pregunta. Ok, mire, ahora la segunda pregunta. ¿Tenía Jesús dos centros de conciencia? Una humana y otra divina. ¿Tenía dos psiquis? Claro, claro, por supuesto, para tener para ser hombre o para experimentar, ¿verdad? Lo que experimenta todo un hombre como usted y como yo, Jesucristo tiene que tener una mentalidad humana. Y por eso que dice que no se haga mi voluntad. ¿Por qué? Su existencia como hombre. No que sean dos sujetos, sino que corresponde a la existencia humana de él. Él tiene una mente, por eso él dice, te alabo, oh Padre. Dijo así, no dijo así, claro que dijo así, te alabo y adorarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Por eso que Jesús dice, te alabo, Señor, creador del cielo y la tierra, porque escondiste esta cosa de los sabios entendidos, se la diste a entender a estos pequeños. Entonces Jesús, Padre, en su carácter de hombre, no que sea otro sujeto aparte de Dios. Respondido. Ok, la otra pregunta, hermano. Usted dice que la naturaleza es abstracta, ¿no? Que las naturalezas son abstractas, etcétera, 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 que no tienen centros de conciencia, que no tienen nada de estas cosas. Entonces, dígame usted, ¿cómo es que una naturaleza va a tener centros de conciencia? Entonces, ¿son dos naturalezas o son dos personas? Bueno, su pregunta es irrelevante porque una naturaleza no tiene conciencia. Una naturaleza es abstracta, como siempre le he dicho, no tiene conciencia, no es impersonal, no es una persona. La naturaleza es lo abstracto de la persona, todo lo que es usted, ¿sí? Su naturaleza, su ontología, su forma de ser, su carácter. La naturaleza que usted posee lo hace ser el ser que es usted. ¿Me entiende? Entonces una naturaleza déjeme responder. Una naturaleza no posee conciencia propia, es la persona. Perdón. Le pediría el favor a Michel García, al hermano Michel García, por favor, no interrumpa cuando el pastor está hablando. O sea, él no habló cuando usted habló y esas son las reglas. No podemos interrumpir. ¿Listo? Vamos a volver a tomar el tiempo del pastor Ángel Gabriel Luna en la respuesta para que le dé su respuesta. Y por favor, no interrumpa. Usted después tendrá 5 minutos, cada uno tendrá 5 minutos para poder refutar lo que considere necesario. Por favor, responda de nuevo. Bueno, le estaba diciendo que la naturaleza no tiene conciencia propia. Es la persona que tiene una conciencia. Por ejemplo, así algo sencillo, usted siendo padre y siendo hijo a la vez, tiene una psiquis, una mente, ¿verdad? Como padre, cuida a su hijo, trabaja por ello, y también a la vez usted es hijo también para honrar a su papá y a su mamá. O sea, usted actúa como hijo también, le debe honra a su padre. O sea, no indica que en usted sean dos personas, ¿sí? Hablar de la psiquis de una persona, ¿verdad? Es una cosa, pero hablar que la naturaleza tenga una psiquis es irrelevante. Su pregunta es irrelevante. Yo nunca se tenga una conciencia. Es la persona, mi estimado. Ajá, la próxima pregunta. Y disculpen, lo que pasa es que tenía el micrófono activado y comenté en voz alta y se escuchó allá. Se escuchó allá. La otra pregunta, hermano, ¿tenía el Señor un espíritu humano? ¿Sí o no? Claro, sí, por supuesto, claro que sí. Por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Sí, tiene un espíritu. Aparte dijo, mi alma está condolida, mi alma está triste hasta la muerte. Claro que sí que tiene un espíritu, claro, por supuesto. Es un ser humano también. Tiene que tener un espíritu humano para alabar a su Dios y a su Padre. Si no, ¿cómo haría? ¿Se alabaría de sí mismo? No, necesita de un espíritu humano, él mismo, en su condición humana,
¿verdad? Alaba y adora a su Padre en sus palabras literales de Jesús. Él dice que alababa al Señor. Y en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Conforme a la promesa de que no dejaría que su santo vea corrupción. Así que él descansó tranquilamente sabiendo que iba a resucitar. Respondió. Esa es mi respuesta. Ok. Por último, entonces, si si Jesús tiene un espíritu humano, entonces tenía dos espíritus. O sea, dos espíritus estaban en él. El espíritu de Dios y el espíritu de ese hombre que estaba dentro de él. Y entonces no lo hace dos espíritus. ¿O cómo explica usted esos dos espíritus habitando en una persona? Wow. Explíqueme eso. Ok. Primeramente, para hablar de la palabra espíritu, o neuma, perdón, en griego, tiene diferentes connotaciones, ¿sí? Se puede aplicar a un ser, a una ontología, también se le puede atribuir a la personalidad de una persona, pero en el caso de Jesús no es que habiten dos entes, eso sería nestorianismo, ¿sí? Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Como hombre tiene un espíritu humano, no un ente dentro de él, siendo humano. No. Él mismo es el ser humano. Y de hecho la palabra también espíritu se le atribuye también, o alma se le atribuye también a la persona en sí. Entonces el espíritu, entendido ahí en la cruz, está entregando, ¿verdad? O descansando en la promesa del Padre, el aliento de vida. No un ente, no que sale un ente de ese cuerpo a otra persona. Esa es mi respuesta. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar con los 5 minutos finales de refutación. Empieza el pastor Ángel Gabriel Luna. Tiene 5 minutos a partir de ahora. Inicie, por favor. Bueno, gracias, mi hermano. Bueno, yo me pregunto a Michel que si me puede explicar la mecánica del proceso de muerte de un ser todo divino y nada humano. ¿Cómo se puede cómo puede uno declarar ese ser que está ahí está muerto? ¿En qué momento podemos nosotros saber que está muerto o no? O sea, no, solamente me dijo, murió en forma de carne y sangre. Eso no me responde. O sea, ya murió, si era visible, si era invisible, si era carne, si era espíritu. No pregunté eso. Pregunté la mecánica de la muerte de su sujeto. Quedó sin responder. O sea, nunca me dijo de qué manera, pero yo le puedo dar una explicación en cuanto a eso. Dios manifestado en carne, tiene que entregar su espíritu, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, si Jesucristo no murió, ¿verdad? Porque usted dice que moralmente, porque es todo divino, entonces, cuando bajaron el cuerpo de Jesús, no estaba muerto, sino que estaba vivo y se hacía que estaba dormido. O sea, corporalmente sí que estaba muerto, mi estimado, aunque usted lo niegue. Después le pregunté, ¿por qué dice Jesús que tiene un Dios y tiene un Padre, tanto en Apocalipsis 3:12 y Juan 20:17? Solamente tocó Apocalipsis 3:12 y me dijo que el que está hablando ahí es Juan unido al Espíritu, que el que habla es el Espíritu, pero que Juan como profeta unido al Espíritu. O sea, luego, fíjese cómo es esto, ¿no? Porque él habla en contra de la unión hipostática de ambas personas, hasta llegó a decir ambas personas, pero yo nunca predico de que él sí. Ahora dice que Juan se unió con el Espíritu y que Juan estaba diciendo, él no va a ser galardonador, columna, en el templo de Dios. O sea que el que habla ahí es Juan. Y después dice, no habla Juan, que es el Espíritu. O sea que el Espíritu tiene un Padre. Wow. Después dijo, le pregunté si Jesús es todo divino y nada humano. No, perdón. Sí, era esa. Porque Juan, si es Juan el que estaba hablando ahí, bueno, él lo aclaró, dijo que no, que era el Espíritu. O sea, es incongruente su respuesta. En la cuarta pregunta le dije, ¿cuál es la diferencia entre según la carne de Romanos 9:3 y Romanos 9:5 que nos pueda guiar a una conclusión? Que el según la carne de Jesús no corresponde genéricamente a su condición humana, mientras que el según la carne de Pablo sí lo sea. Bueno, él me dice que era como se creía, o sea, el según la carne es como decir según se cree. Según se cree que, estimado, se cree que
que Pablo era de los descendientes de los israelitas, pero que no lo era en realidad? Porque la Biblia sí dice que Pablo era israelita, un verdadero israelita, ¿sí? Pero usted dice que según la carne de Pablo era como para decir, no, según se creía que era de los judíos, pero no me respondió tampoco esa pregunta que le hice. ¿Cuál es la diferencia entre el según la carne de Romanos 9.3 y Romanos 9.5? Claramente, el según la carne de Romanos 9.3 está indicando que Pablo tiene su parentela israelita, según la carne. Pablo es israelita, usted no lo puede negar. Y en el caso de Jesús, Romanos 9.5, él también es de los patriarcas. Según la carne, vino el Cristo. Entonces, es igual, mi estimado. Según la carne, el según la carne de Pablo y el según la carne de Jesús, es lo mismo. Ambos vienen descienden de los israelitas, del pueblo de Israel, mi estimado. De hecho, Jesús es el león de la tribu de Judá. Es raíz y linaje de David. Es antes y después de David. ¿Por qué es antes? Porque es Dios. ¿Y por qué es linaje? Porque salió de los lomos de David. Usted no lo puede negar, y en otro momento podemos hablar de la genealogía, capítulo 3 de Lucas, que se explica bien, ahí está implícitamente que María es descendiente de David. Si no, ¿cómo se puede explicar que Jesús sea el hijo de David si José no tuvo relación con María? Bueno, pero sí otro tema, ¿verdad? Después le pregunté, según la promesa de Dios a David, ¿habría un varón que se sentase en su trono de su descendencia, de su linaje, de sus entrañas, según la carne, según 1 Samuel 7, 12, 14, sí o no? ¿O en qué sentido es la promesa de Dios? Me dijo que esa promesa es solamente para que se cumpla en Salomón. Claro, es en parte en verdad, pero eso es una profecía con extensión profética. Al inmediato se cumple en Salomón, pero por extensión profética se cumple en Jesús, porque el ángel le dijo a María, ¿verdad? Que él heredará el trono de David, su padre. Usted dice, ¿cómo va a heredar si él es el Dios? Claro, pero lo hereda, mi estimado. Tiempo. Bueno, agradecemos al pastor Ángel Gabriel Luna. Vamos a esperar los 5 minutos de Michel García. Tiene 5 minutos a partir de ya. Bien, hermano. Primero, voy a dejar en claro algo. El linaje hebreo legalmente era estrictamente patriarcal. La genealogía de todo hebreo era legalmente, estrictamente patriarcal. Era el padre que daba la genealogía, la semilla. Y cuando el Señor es representado como el hijo de David, es un título legal que él adquirió por haber nacido en una casa judía, legalmente, jurídicamente, que fue asentado así, y así fue visto. Pablo no era de la eternidad hasta la eternidad. Pablo sí era de los lomos de David, según la carne. Mientras que Yeshua no. Él no es hijo de ninguna semilla sexual, de ningún terrenal. Él es Dios. Miqueas 5:2 lo dice. Su nacimiento son desde la eternidad hasta la eternidad. Él siempre ha existido. ¿Qué sucedió? Dios lo que hizo fue entrar en el útero de una mujer y se hizo carne y sangre. Tomó forma de carne y sangre. Juan 1:14. Y aquel verbo que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de Dios. La vimos no en su esplendor, sino despojado de sí mismo, como un hijo que nacía
como un hijo que crecía, como un hijo dado, pero él no es hijo de nadie, él es el eterno. Él no es hijo de nadie, él es el Padre de la eternidad, dice la Escritura. Padre de la eternidad, Isaías 9:6, en los textos hebreos, en un interlineal hebreo, usted puede buscarlo allí, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Padre de la eternidad, Dios fuerte. Entonces, todo hijo de Israel que acampaba con su bandera tenía su genealogía con su familia, con su casa judía. Dios entró en una casa judía, varón, se lo dejamos muy claro. Dios entró en una casa judía, de un linaje y de una familia, no siendo biológicamente de esa familia, sino que entró. Él es del Eterno, hermano. Los judíos descienden de él. Si vamos a eso, pues. Él nos crió a nosotros, no nosotros a él. ¿Cómo usted le va a dar un inicio terrenal, humano, al Dios eterno? No se puede, hermano. Él siempre ha existido. Lo que debemos analizar entonces es que hijo de David es un título, como hijo de hombre. Porque si usted me dice, él es hijo de David, entonces tiene que aceptar también el título hijo de hombre. Entonces tiene que decir de qué hombre es hijo. ¿De qué hombre es hijo? ¿De qué judío era hijo biológico? ¿Me entiende usted? Él no es hijo de hombre, es un título de Dios. Hijo de Dios es un título también de Dios, pero él no es hijo de nadie. Dice la Escritura, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, original sin copia, que significa la palabra verdadero. Original sin copia, verdadero Dios y la vida eterna. Listo, señores, hemos acabado con el debate ya. Vamos a la parte ya del último minuto de despedida. Les recuerdo, por favor, que esto ya es la despedida. Ya los argumentos fueron dados, cada uno refutó las preguntas o el argumento del otro. Solamente lo que resta es la despedida. Ya solamente, vuelvo y reitero, despedida, no más, no más. ¿Listo? Vamos a empezar con su primer minuto o el minuto de despedida del pastor Ángel Gabriel, pero por favor, Michel, cierra tu micrófono. Te lo agradecería. Gracias. Pastor Ángel Gabriel, por favor, tienes un minuto de despedida. Bueno, gracias, hermano. Primeramente quiero dar gracias a Dios, a nuestro Señor, nuestro Dios grandioso, Salvador Jesucristo. Y bueno, agradecer su dedicación, su tiempo, su espacio, a usted, a Michel García. Bueno, agradecido al Señor, la verdad que edificante. Yo me gusta escuchar, me gusta aprender. Y bueno, sé que los oyentes tendrán también sus dudas, sus preguntas. Y bueno, estamos para colaborar, estamos para ayudar, para lo que sea. Y bueno, esperemos que se pueda dar otra vez un debate donde, bueno, podamos a un tema. Y bueno, yo estoy feliz, estoy contento y gracias por este espacio, hermano Alexander. Gracias también, Michel, por presentarse al debate. Bueno, vamos a esperar que el hermano Michel García también se despida en su minuto. Puede empezar. Bueno, muchas bendiciones del eterno Yeshua,
Señor Jesús, muchas bendiciones para todos ustedes, su familia, su ministerio. El Señor los bendiga, les prospere. Siempre es nuestro deseo que crezcamos siempre en el conocimiento y la revelación de Él, y de que crezcamos en todo. Y bueno, son mis deseos, hermano Cerrato. Gracias por este tiempo que te has tomado para este compartir de las Escrituras. Igualmente el hermano Ángel Gabriel Luna, de Argentina. Gracias también. Y es un placer haber compartido contigo y con el hermano Cerrato. Bendiciones pues a sus congregaciones, a sus iglesias, y que sea el Señor dándonos siempre de este pan espiritual, y que podamos aumentar en el conocimiento de Él. Listo, muchas gracias. Amén. Agradecemos a cada uno de los expositores, el pastor Ángel Gabriel Luna, el pastor Michel García. Les agradecemos por haber presentado hoy a este debate, y que la verdad pues nos deja mucho de enseñanza a cada uno de nosotros. Nos despedimos de ustedes, se despide de ustedes su amigo, su hermano en Cristo Jesús, Alex Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. El Señor Jesucristo les guarde.